Bueno, chicos, vamos a empezar. Ustedes todavía en los seminarios van a seguir durante esta semana con el tema de derivados halogenados, porque hay comisiones que todavía no vieron ese tema. Pero vamos a empezar nosotros con el tema de alcoholes. Hoy vamos a ver alcoholes, éteres y epóxidos, ¿sí? Alcoholes ustedes van a ver en las clases de problemas, pero sobre todo van a ser problemas de acidez y basicidad de alcoholes, ¿sí? Toda la parte de estructura y propiedades las vamos a estudiar acá. Y el tema de éteres y epóxidos es un tema que no se ve en seminarios, así que fíjense que la única información que van a tener del tema es la que veamos en las clases teóricas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar primero con el tema de alcoholes. Esto lo tenía que cambiar, esperen. Bueno, ustedes saben que los alcoholes, ya vieron cuando vieron al principio de cuatrimestre los grupos funcionales, ¿sí? Son compuestos orgánicos que tienen el arreglo de átomo OH, ¿sí? El oxidrilo. Ahora vamos a ver que básicamente los alcoholes son aquellos que tienen el oxidrilo unido a un carbono sp3. En general, nosotros podemos comparar la estructura de los alcoholes con la estructura del agua, que tiene un oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno, con un ángulo de 104 grados, fíjense. En el caso de los alcoholes, de los compuestos orgánicos, en realidad podemos asimilar a que cambiamos un hidrógeno del agua por un grupo alquilo. Simplemente por el volumen que presenta este grupo alquilo, este ángulo de 108 grados, este ángulo aumenta a 108 grados, pero es una cuestión prácticamente esférica de cambiar un hidrógeno por un grupo alquilo, que puede ser más o menos voluminoso, pero por lo menos es un metilo, ¿sí? La característica es que tenemos átomos de oxígeno, entonces, con hibridación sp3, que el ángulo hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, en el agua es de 104 grados y acá aumentó a 108, y que la longitud de la unión carbono-oxígeno también es mayor y también se debe a este impedimento estérico o mayor bulto, mayor bulto que tiene el resto alquilo respecto del átomo de hidrógeno, en comparación con la molécula de agua. En cuanto a las propiedades físicas más importantes que podemos estudiar de los alcoholes es qué pasa con el punto de ebullición. Nosotros ya estudiamos fuerzas intermoleculares después de estereoquímica conmigo y vimos que los puntos de ebullición varían en función de la cantidad de átomos de carbono, pero también en función de las fuerzas intermoleculares que se ejercen, fuerzas dipolo-dipolo o posiblemente la formación de uniones de hidrógeno, puente de hidrógeno, ¿sí? En el caso de los alcoholes, el grupo oxidrilo puede fácilmente formar puente de hidrógeno, entonces en general se encuentran como moléculas asociadas por puente de hidrógeno, lo que aumenta el punto de ebullición, porque tenemos que superar con la energía que le damos cuando calentamos para que ebulla un líquido, las fuerzas intermoleculares más fuertes que son las de puente unión de hidrógeno. Fíjense que también en las moléculas de los alcoholes podemos considerar que son moléculas que tienen polares, ¿sí? Con un momento dipolar, que lo podemos comparar, lo traigo el caso del éter porque son las moléculas que vamos a ver ahora en un ratito, y con el propano, en el caso del propano tenemos un momento dipolar de 0,08 que va aumentando a medida que aumentamos, ¿sí? Que agregamos un átomo de oxígeno y diferenciamos la electronegatividad de los átomos unidos. En el caso del éter tenemos un momento de 1,30 y fíjense que en el caso del alcohol más o menos 1,69.
Esto quiere decir que con moléculas similares de igual número de átomos de carbono o de número parecido de átomos de carbono, en general el alcohol tiene mayor punto de ebullición que los éteres y los alcanos. Aparte de estas uniones dipolares que pueden estar jugando, juega el tema del puente de hidrógeno. Entonces tenemos atracciones, fuerzas de atracción dipolo-dipolo y tenemos también que vencer las fuerzas puente de hidrógeno, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que también que dentro de todas estas fuerzas, con las fuerzas intermoleculares, podíamos de alguna manera justificar la distinta solubilidad de los compuestos, ¿sí? En distintos solventes, que pueden ser solventes polares, polares apróticos, no polares, ¿sí? En función de las fuerzas intermoleculares que mantienen unidas al soluto y de las fuerzas intermoleculares que se ejercen entre soluto y solvente. Entonces, en cuanto a la solubilidad en agua de los alcoholes, dijimos que, bueno, en principio los alcoholes tienen una cadena, una parte hidrofílica que es básicamente el grupo OH, el grupo hidroxilo, ¿sí? Que es la parte que fácilmente se va a unir al agua. Pero tenemos una parte también hidrofóbica que es la cadena hidrocarbonada. Cuanto más grande la cadena hidrocarbonada, mayor la hidrofobicidad del alcohol, ¿sí? Entonces, a partir de la parte hidrofílica, fíjense desde donde el alcohol, a partir de el grupo oxidrilo, a partir del hidrógeno puede formar puentes de hidrógeno o uniones hidrógeno con el hidrógeno unido covalentemente y electrostáticamente al agua, a los electrones del agua, ¿sí? Como donor de hidrógeno, pero también puede aceptar hidrógenos del agua porque tiene los dos pares de electrones, ¿sí? En el orbital sp3 del oxígeno. Entonces, puedo formar puente de hidrógeno aceptando o dando, ¿sí? Esta formación de puente de hidrógeno es la que hace a la solubilidad en agua. Los alcoholes más chiquitos son más solubles, porque a medida que esto va siendo más grande, el alcohol se va haciendo más insoluble, porque la molécula tiene una parte hidrofílica chiquita, pero una hidrofóbica grande, ¿sí? Entonces, fíjense, en principio los alcoholes de bajo número de átomos de carbono, metilo, etilo, propilo, ¿sí? Son totalmente miscibles con el agua, pero a medida que aumentamos la región hidrofóbica, ¿sí? Esto va cambiando. De todas maneras, los alcoholes en general son solubles en agua. Hay pequeños cambios, pero son solubles en agua por estas cuestiones. Los alcoholes de bajo peso son miscibles y disminuye, bueno, esta solubilidad disminuye a medida que aumentamos el peso molecular o la cadena hidrofóbica. Bueno, yo les decía que esto en cuanto en general al grupo funcional y a las características físicas de este tipo de compuestos. Vamos a ver cómo los clasificamos a los alcoholes. El alcohol, yo les dije, tiene que ver el grupo oxidrilo, sí, pero ojo, el grupo oxidrilo como tal no representa un alcohol. El que representa un alcohol es el grupo oxidrilo que se encuentra unido a un carbono sp3, o sea, un carbono saturado. ¿Por qué? Cuando este grupo oxidrilo está unido, por ejemplo, a un anillo aromático, el compuesto es un fenol, ¿sí? Que tiene algunas características similares a los alcoholes, ¿sí? Pero otras que no. ¿Está? Entonces, esto ya representa un fenol, es de la familia de los fenoles, son compuestos más ácidos que los alcoholes, son compuestos aromáticos que tienen reactividad en el núcleo aromático distinta a los alcoholes, que no lo tienen. Y por otro lado, cuando el grupo oxidrilo se encuentra en un carbono insaturado, parecido a esto, pero que no forma parte de un anillo, el grupo funcional es un enol. Donde el oxidrilo está unido a un carbono sp2.
¿sí? Estos los enoles, los van a estudiar básicamente como los componentes tautoméricos de los aldehídos y las cetonas. Por otro lado, para los alcoholes que están unidos a cadenas hidrocarbonadas comunes, saturadas, la clasificación es igual que la clasificación que vimos para los derivados halogenados. Primarios, secundarios y terciarios, según se encuentren unidos a carbonos primarios, secundarios o terciarios. Bien, por otro lado, la nomenclatura de los alcoholes, recuerden que la terminación es sol. Eso para los alcoholes ustedes ya estuvieron nombrando alcoholes hasta ahora. Y también existe, ¿se acuerdan que vimos para los derivados halogenados la nomenclatura alfa, beta, gamma? Donde nombramos el carbono alfa al carbono que lleva el grupo funcional. Para los alcoholes el carbono alfa es este, el carbono donde está unido el grupo funcional. ¿Qué pasa con la reactividad de estos compuestos? También vimos que para analizar la reactividad de los compuestos tenemos que básicamente analizar la estructura, ¿sí? Y ver qué nos propone la estructura de un compuesto. En general, cuando el compuesto tiene doble enlace, seguro podemos decir que va a sufrir reacciones de adición, ¿sí? Pero cuando no tiene dobles enlaces, podemos más bien pensar que va a sufrir reacciones o de sustitución o de eliminación. En el caso de los alcoholes, ¿sí? Básicamente, no solamente tenemos las reacciones típicas que tienen que ver con el hecho de tener el carbono que lleva el grupo oxidrilo como centro de reactividad, sino que el grupo oxidrilo en sí mismo tiene posibilidad de sufrir distintos tipos de reacciones, ¿sí? De hecho, tenemos varios puntos de reactividad en el caso de los alcoholes. Por un lado, el hecho de que la unión carbono-oxígeno, ¿sí?, es polar, donde el carbono tiene una deficiencia electrónica. Por lo tanto, fácilmente a este carbono que tiene un diferencial de carga positiva se va a poder acercar un nucleófilo, ¿sí?, en una reacción análoga o parecido a las sustituciones nucleofílicas de derivados halogenados. Por otro lado, ¿sí?, si vamos a hacer, si este tipo de compuestos reaccionan con reactivos nucleofílicos, recordemos que los reactivos nucleofílicos, en general los buenos nucleófilos, aparte son buenas bases. Y las buenas bases que promovían eliminación, ¿sí? Una buena base puede eliminar un hidrógeno del carbono beta y promover una beta eliminación. ¿Se acuerdan? La C1, la C2 sobre todo. Por otro lado, el grupo oxidrilo, OH, ¿sí?, tiene dos posibilidades más de actuar. Como ácido, ¿por qué? Porque puede soportar, ¿sí?, un hidrógeno, si nosotros lo ponemos como base, perdón, porque puede reaccionar en medio ácido, unirse a un hidrógeno y darnos una sal, ¿sí? Se llama sal de alquil oxonio. Esto es oxonio. El oxígeno positivo es oxonio. Entonces, la sal que tiene el oxígeno protonado, la sal de oxonio, se llama sal de alquiloxonio. En este caso, supongamos que el contraión sea un cloruro, sería el cloruro de etiloxonio, ¿sí? Entonces, puede reaccionar el alcohol como base, con un ácido protonándose y formando una sal de oxonio. Por otro lado, el alcohol puede reaccionar como ácido, con una base. Obviamente el alcohol no es un ácido fuerte, ¿sí? Entonces necesitamos, sí, para formar bases fuertes, para formar sales, perdón, bases fuertes, ¿sí? Entonces los alcoholes pueden reaccionar con bases fuertes, con sodio metálico, por ejemplo, para formar el ion alcóxido, que ustedes ya conocen porque ya lo hemos tratado como reactivo nucleofílico muchas veces, los alcóxidos, ¿sí? Entonces, en este caso, el alcohol está reaccionando como un ácido, porque reacciona con una base, ¿sí? Este tipo de reacciones, ¿sí?, nos están indicando que el oxidrilo tiene un carácter anfótero, puede reaccionar como ácido y puede reaccionar como base.
¿Qué pasa con las sustituciones nucleofílicas? Lo que dijimos al principio, que el grupo oxidrilo puede ser a su vez sustituido, ¿sí?, por un nucleófilo, obviamente. Frente a las sustituciones nucleofílicas, si bien se va a dar la SN1 o la SN2 o distintos tipos de sustituciones, ahora lo vamos a ver, haciendo una analogía con los derivados halogenados, tenemos que decir que los alcoholes son menos reactivos, ¿sí?, que los derivados halogenados frente a estas sustituciones. ¿Por qué? Porque uno de los puntos importantes que hablamos en el caso de los derivados halogenados, cuando se dan reacciones de sustitución, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta son los grupos salientes, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que necesitábamos grupos salientes poco básicos? Porque los muy básicos no podían estabilizar la carga negativa en la salida del sustrato. Entonces, en el caso de los alcoholes, fíjense, nuestro grupo saliente, ¿qué sería? Un oxidrilo, es un grupo altamente ácido, por lo tanto es un malísimo grupo saliente. Entonces, de hecho, en condiciones normales, si nosotros queremos enfrentar un alcohol a un reactivo nucleofílico, la reacción no se da, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para lograr la sustitución del grupo oxidrilo? Lo que tenemos que hacer es algo que nos cambie ese mal grupo saliente en un buen grupo saliente, ¿sí? O sea, en un grupo saliente menos básico. ¿Cómo hacemos esto? Hay dos posibilidades que vamos a ir viendo. Por empezar, tenemos nuestro grupo oxidrilo mal grupo saliente. Una posibilidad es hacer las reacciones que de hecho se hace con catálisis ácida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros catalizamos en medio ácido, ponemos primero el alcohol en un medio ácido, con una catálisis, ¿no? Simplemente logramos obtener la sal de alquiloxonio, ¿sí? Y la sal de alquiloxonio entonces ahora puede ser atacada por el grupo, por el nucleófilo, pero el grupo saliente, fíjense, pasó a ser agua. De esta manera transformamos un mal grupo saliente en un buen grupo saliente, ¿sí? Bien, entonces una posibilidad es que las reacciones de sustitución nucleofílica de alcoholes se hagan en medio ácido. La otra posibilidad es activar el alcohol. Se dice que activamos el alcohol cuando de alguna manera hacemos algo parecido, transformamos el grupo oxidrilo en un buen grupo saliente. La activación se hace en general a través de ácido sulfónico. Lo que hacemos es reaccionar el alcohol con un ácido sulfónico, de tal forma que se forma un éster sulfónico. Esto es un éster, ¿sí? El alcohol aportó el oxígeno y esto lo aportó el ácido sulfónico. Esto es un éster que ahora también es un buen grupo saliente, porque cuando el reactivo nucleofílico ataca acá, el grupo que sale, fíjense, es un grupo que si bien tiene su carga negativa, tiene una carga negativa muy estabilizada por resonancia. ¿Estamos? Entonces ahora sí, este alcohol es mucho más reactivo que el alcohol sin la activación frente a un reactivo nucleofílico. ¿Entendemos? Son las dos formas que tenemos para sustituir un grupo oxidrilo. Catálisis ácida o activación mediante un éster sulfónico. Vamos a ver entonces esto, las reacciones de sustitución nucleofílica en alcoholes. Si nosotros tomamos una reacción base, el metanol, por ejemplo, con bromuro como reactivo nucleofílico, esta reacción en estas condiciones no da, por lo que les decía, ¿sí? Se perdería oxidrilo como reactivos, como grupo saliente, que es muy básico. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Con bromuro no podemos hacer la reacción. Entonces, en general, las reacciones de los alcoholes, para transformarlos en derivados halogenados, se hacen con hidrácidos, ¿sí? De tal manera que si bien el hidrácido, ustedes me dirían, puede ser un reactivo electrofílico, no, porque el protón actúa de catalizador, ¿sí? Y la sustitución se hace por el bromuro. Entonces, los alcoholes reaccionan fácilmente con hidrácidos. El tema es que para reacciones catalizadas con protones, catalizadas en medio ácidos,
siempre tendría yo que usar un ácido, ¿sí? Entonces, este tipo de reacciones solo sirve para transformar alcoholes en derivados halogenados. Por eso es importante el segundo método, que es la activación, que nos va a permitir utilizar otro tipo de nucleófilos, ¿sí? Porque acuérdense que el tema de los nucleófilos, implicaba que yo no podía poner un medio ácido en el medio, porque el nucleófilo, que es básico, se protona y me anula la actividad nucleofílica, ¿sí? Entonces, como nucleófilo que pueda tener un ácido en el medio, es solo un hidrácido, en general. Estamos entonces el oxidrilo con bromhídrico, clorhídrico, cloruro de hidrógeno, reacciona, primero se protona el alcohol y luego con calor se libera la base, el agua, y obtenemos el derivado halogenado. Entonces acá está el comentario que yo les hacía: como debe protonarse antes de la sustitución, hay que trabajar en medio ácido. Solo se pueden utilizar nucleófilos débilmente ácidos, porque otros se protonarían en el medio y perderían el carácter nucleofílico. Nucleófilo, ¿dónde dice? Básico, sí. Arreglen ahí. Perdiendo el carácter nucleofílico. Fíjense, si yo pusiera una amina, que es bastante básica, con una catálisis ácida me daría la sal de amonio. Si pusiera un oxidrilo me daría agua. Saquen ese 3 que no sé qué hace ahí. Un alcóxido me daría un alcohol, ¿sí? O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos utilizar cualquier nucleófilo porque necesitamos poner un medio ácido. Y esto nos inactiva de alguna manera el carácter nucleofílico. Entonces, alcoholes primarios, secundarios y terciarios, todo tipo de alcoholes sufren reacciones de sustitución nucleofílica con hidrácidos. ¿Estamos? Esta sería la primera reacción importante. Cualquier alcohol con un hidrácido va a sufrir la sustitución nucleofílica dando el derivado halogenado correspondiente. Bien, un alcohol primario, por ejemplo con yodhídrico, las reacciones se hacen en calor, nos da el derivado yodado. Un alcohol secundario como el ciclohexanol reacciona también con yodhídrico y nos va a dar con bromuro y bromuro de hidrógeno y nos va a dar el bromuro de ciclohexilo. Y un alcohol terciario, terpentanol, podría reaccionar con bromuro de hidrógeno para darnos también el derivado halogenado. ¿Qué va a diferenciar esto? El alcohol primario, secundario y terciario, el mecanismo por el cual se lleva a cabo, ¿sí? Porque evidentemente la sustitución va a poder proceder por una SN1 o por una SN2, pero eso va a depender del alcohol. Fundamentalmente la estructura del alcohol, porque estamos enfrentando los alcoholes a todos al mismo hidrácido, ¿sí? Entonces, el mecanismo entonces depende de la estructura. ¿Qué pasa con los SN1? Los de terciarios básicamente dan SN1. ¿Por qué? Porque el carbocatión, siempre que se puede formar, recuerden que es lo que se forma más rápido. Cuando hay un intermediario de reacción que se puede estabilizar, se forma rápidamente, ¿sí? Entonces, siempre que se pueda formar un carbocatión estabilizado de alguna manera, la reacción va a ir por un mecanismo SN1, ¿sí? Preferentemente al SN2. ¿Qué diferencia tiene esta SN1 con la SN1 que vimos de derivados halogenados? Simplemente que el alcohol está protonado, que es una SN1 con catálisis, ¿sí? En el derivado halogenado no poníamos ninguna catálisis y acá tenemos que poner una catálisis. Fuera de eso, el mecanismo es el mismo. Sale el grupo saliente, se forma el carbocatión, se estabiliza entre el nucleófilo, ¿sí? Tenemos el mismo mecanismo, solo que es una SN1 con catálisis. Lo dan los alcoholes terciarios, los alcoholes secundarios y aquellos que puedan dar carbocationes estabilizados, no solamente por hiperconjugación, sino por resonancia, bencílicos y alílicos. ¿Recuerdan? Los bencílicos y alílicos, los que den carbocationes medianamente estabilizados. Bien, entonces si tomamos el alcohol terciario, haciendo la reacción, la primera parte de reacción con el bromuro de hidrógeno es la protonación del reactivo más básico, que se va a protonar con el protón, ¿sí? Del ácido. Tenemos la formación inicialmente, formación de carbocatión, iría para allá. Bueno, no, está bien. Del alcohol protonado que inmediatamente, por ruptura de la unión carbono-oxígeno,
se forma el carbocatión y esta es la primera parte de la reacción. El carbocatión que se va a estabilizar de la manera que pueda, este particularmente se va a estabilizar como por hiperconjugación. Tiene 3 metilos, ¿sí?, que pueden ceder hidrógenos a través del orbital P. Vamos a tener varias formas de hiperconjugación acá. Y, sigamos para acá, la segunda parte de la reacción sería, está el carbocatión, está el bromuro en el medio, bueno, fácilmente se da la reacción, el ataque nucleofílico del bromuro sobre el centro deficiente de electrones para dar el derivado halogenado. ¿Estamos? Ustedes me podrían decir, bárbaro, pero cuando nosotros teníamos un carbocatión y hacíamos la adición electrofílica, ¿qué pasaba? O la eliminación, pasaba esto, ¿sí? Que en el medio podría la base sustraer y darnos el producto de eliminación. Bueno, lo cual en este caso no importa, porque si nos diera el producto de eliminación, rápidamente se adicionaría al producto de sustitución. ¿Sí? O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Que la eliminación, la E1 en este caso no es competitiva de la SN1. ¿Sí? Porque cuando nosotros la hacíamos en derivados halogenados, la base podía actuar, ¿se acuerdan? Y darnos la eliminación 1, pero no se podía dar la adición para que nos dé el mismo producto. Nos quedábamos en SN1 más E1. En este caso, esta SN1, si compite con la E1, nos da un compuesto, que es el alqueno, que en ese mismo medio de reacción vuelve a dar el producto de sustitución. ¿Sí? Entonces no hay una reacción competitiva que nos dé otro producto. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a la SN1, los alcoholes que más van a reaccionar van a ser los terciarios, bencílicos o alílicos, los que nos puedan promover carbocationes estables, más que los secundarios y más que los primarios. ¿Sí? De la misma manera que en la reacción SN1 y que en la adición electrofílica, en las reacciones que tienen carbocationes intermediarios, la velocidad, o cualquier intermediario, va a depender de la estabilidad del intermediario de reacción, que en este caso es el carbocatión. Desde ahí lo tienen que analizar. ¿Qué pasa cuando hay carbocationes intermediarios? Bueno, la posibilidad de reordenamientos. Esto también lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Recuerden que si tenemos la posibilidad, por ejemplo, este es un derivado, un alcohol secundario, que con bromhídrico nos daría el alcohol protonado. Esto es todo, por acá son todos equilibrios, la pérdida del grupo saliente y la formación del carbocatión secundario, que en este caso por desplazamiento de este hidrógeno como hidruro, ¿sí?, se puede transformar en un carbocatión terciario. Bueno, vamos a tener entonces un producto mayoritario que corresponde al que proviene del intermediario más estable, que es el carbocatión terciario, y un producto minoritario, que es el que viene del carbocatión menos estable. ¿Sí? Así que esto para que recuerden, cuando hay carbocationes puede haber reordenamientos. Mecanismo SN2. Dijimos, básicamente para que se dé una SN2 el carbono tiene que estar despejado. Lo mismo que los derivados halogenados. Tenemos que tener un derivado halogenado primario que pueda ser atacado por el lado opuesto al cual se aleje el reactivo, el grupo saliente, ¿sí? Entonces, SN2, alcohol primario, básicamente. La reacción es la misma, el reactivo es el mismo, bromuro de hidrógeno. Tenemos la reacción, inicialmente la protonación del alcohol y, en segundo lugar, el ataque nucleofílico por el lado opuesto del bromuro como nucleófilo, derivado halogenado con producto de sustitución y agua como producto secundario saliente. Tampoco hay reacción competitiva de eliminación, ya que se necesitaría en este caso nuevamente para que se dé una E2, recuerden, nucleófilos fuertes. ¿Sí? No tenemos nucleófilos fuertes, así que acá tampoco tenemos la competitiva de eliminación. ¿Sí? Tenemos SN2 con catálisis ácida. Bien. Bueno, en el caso de algunos halógenos que son malos nucleófilos,
la reacción se puede catalizar en el caso de cloruro con cloruro de zinc. Bueno, eso es la nota al margen para que sepan. Bueno, hasta acá tenemos entonces las reacciones de sustituciones, SN1 y SN2 con catálisis ácida, ¿sí? Realizando estas reacciones, como dijimos en la primer parte, a partir de transformar el grupo saliente de malo a bueno por protonación, ¿sí? La segunda parte, ¿se acuerdan? Para que reaccionen los alcoholes, les dije transformar el grupo saliente en ésteres, que son buenos grupos salientes, no protonar. Vamos a ver cómo se hace esto. Esperen, antes de los ésteres teníamos esto. También podemos convertir el derivado halogenado al halogenuro del alquilo por otro tipo de reactivos que no sean los hidrácidos. Y son compuestos bromados, fíjense, o clorados, tribromuro de fósforo, tricloruro de fósforo, pentacloruro de fósforo, oxicloruro de fósforo o cloruro de tionilo, ahí le falta la C, cloruro de tionilo. ¿Sí? Son todos compuestos que nos permiten también obtener el derivado halogenado a partir de un compuesto distinto que los hidrácidos. Bueno, fíjense, tomando un ejemplo, todos tienen estructuras parecidas. Cuando el derivado halogenado reacciona con el cloruro de tionilo, fíjense, lo que hacemos es el derivado, acá por ejemplo, el derivado halogenado no, es el alcohol. Lo que hace el alcohol es justamente actuar inicialmente como nucleófilo, eliminando este cloro, ¿sí? Y uniéndose al azufre, entonces nos queda, como todavía tiene el hidrógeno, nos queda positivo. En general la reacción se hace en piridina, que es una base para ir sustrayendo los protones, el hidrógeno y el medio ácido, que es una base que tiene la característica de que puede funcionar como solvente, ¿sí? Es una base débil, ¿sí? Es básica pero débil. Es mal nucleófilo y evita la acumulación del hidrácido. Entonces, en este punto, fíjense, también tenemos un reactivo que de alguna manera me activó al grupo oxidrilo, ¿sí? Para poder ser sustituido. Ahora sí, el cloruro, que aunque sea mal nucleófilo, ahora tenemos el oxidrilo activado, puede reaccionar, atacar al metilo para dar fácilmente la sustitución. Todos estos actúan por un mecanismo similar, ¿sí? Es otra forma de obtener derivados halogenados. Entonces, para obtener derivados halogenados a partir de alcoholes, en general tengo que utilizar hidrácidos, bromhídrico, iodídrico, clorhídrico, la reacción con clorhídrico o cloruro de hidrógeno, catalizarla con cloruro de zinc en lo posible, ¿sí? O puedo utilizar también otros compuestos como tribromuro de fósforo, tricloruro o esto. O sea, todos me sirven, en este caso las reacciones se hacen en una base, en piridina, todos me sirven para tener derivados halogenados a partir de alcoholes. Cualquier tipo de alcohol, primario, secundario, terciario, ¿sí? Acá no diferenciamos el reactivo en función del alcohol que tengamos como sustrato. Cualquier alcohol con los mismos reactivos, ¿sí? Bueno, acá sí vamos con la activación. Y dijimos entonces que otra posibilidad para hacer esta transformación a buen grupo saliente es la activación de alcoholes como sulfonatos de alquilo. Entonces, partimos de un alcohol, cualquier estructura también. ¿Qué hacemos? Hacemos la reacción con un derivado de ácido sulfónico. El ácido sulfónico es el que acá tiene un OH, ¿sí? Esto es un derivado de ese ácido que en vez del OH, del sulfónico, tiene un cloro, ¿sí? Es un cloruro de sulfonilo. Es un derivado del ácido sulfónico. Esta reacción también se hace en piridina y lo que tenemos es un sulfonato de alquilo. Un éster
sulfónico del un éster sulfónico de alquilo. Entonces, cuando esta reacción se hace, el mecanismo sería más o menos así. Tenemos otra vez el grupo oxidrilo que reacciona ataca al azufre deficiente de electrones. Fíjense que ese azufre tiene un montón de oxígenos dando vuelta. Tiene por lo menos 2 oxígenos acá. Es deficiente de electrones. El alcohol, aunque no sea muy buen nucleófilo, puede actuar sobre ese azufre y desplazar al halógeno, de tal manera que se nos forma el sulfonato de alquilo protonado. Ahí es donde necesitamos la base para que se dé fácilmente la desprotonación del sulfonato de alquilo, ¿sí? Pero necesitamos que sea una base que no sea nucleofílica, porque si no actuaría como un reactivo nucleofílico también en el medio, y eso no puede ser. Entonces, desprotonamos al sulfonato de alquilo y acá tenemos el alcohol activado, ¿sí? Donde el oxígeno, en lugar de ser OH, ahora tiene todo este grupo que es un buen grupo saliente. En general, ¿qué ácidos se usan? Ácido paratoluensulfónico o el derivado halogenado, cloruro de paratoluensulfonilo, ¿sí? Que se llama tosilo ese grupo. Se dice que el alcohol se lo transforma en un tosilato. Esto se llama tosilo, el paratoluensulfonilo. ¿Entendemos? En general se usa esto, ustedes, chicas, en general se usa esto. Si quieren charlar está todo bien, pero afuera. ¿Por qué? Porque el grupo saliente entonces se encuentra más estabilizado. Quiere decir que va a ser mejor grupo saliente, ¿sí? El derivado del paratoluensulfónico que de otro. ¿Está? Pero bueno, lo que tienen que saber seguro es que necesitamos un éster de un ácido fuerte. Entonces, ¿cuáles son los cloruros de sulfonilo más utilizados o los derivados de ácido sulfónico utilizados para esto? Cloruro de paratoluensulfonilo, que es este es el que le digo que se llama cloruro de tosilo, ¿sí? O tosilato al derivado. Cloruro de metano sulfonilo, todos tienen acá, y el cloruro de trifluor metano sulfonilo. Una vez entonces que hacemos reaccionar al alcohol con el cloruro de ácido, formamos el éster sulfónico. Ese éster sulfónico ahora está activado, ¿sí? Es nuestro alcohol activado, y ahora podemos hacerlo reaccionar con distintos tipos de reactivos nucleofílicos, cosa que en la reacción con hidrácidos o tricloruro de fósforo, pentacloruro de fósforo, solo podíamos tener derivados halogenados, ¿sí? Sin embargo, con esta activación, lo que logramos es que podemos hacer reaccionar nuestro alcohol activado con distintos tipos de nucleófilos, ¿sí? Todos los que vimos que reaccionaban con derivados halogenados, cualquier nucleófilo, entonces, sobre todo si son buenos nucleófilos, pueden atacar al carbono deficiente, que es el que lleva el oxígeno, y entonces desplazar a todo el éster activado. De tal manera que podemos obtener, fíjense, distintos grupos funcionales. En este caso ahora podemos obtener un tioéter, ¿sí? O un nitrilo. Se logra la sustitución con reactivos nucleofílicos distintos de halógeno, y esa es la ventaja que tiene el hecho de activar un alcohol como éster. Fíjense que lo que se elimina siempre es el tosilo, y entonces este oxígeno puede fácilmente, esta carga negativa puede fácilmente estabilizarse por resonancia con los otros uniones dobles uniones oxígeno, ¿sí? Este par electrónico puede pasar acá y este acá, o este acá y este acá. O sea, hay una gran activación por resonancia, lo que hace que ese sea un buen grupo saliente. Bueno, eso en cuanto a las reacciones de sustitución. Otras reacciones que dijimos que podrían sufrir, igual que los derivados halogenados, son la deshidratación. O sea, la eliminación. En el caso de alcoholes, como la eliminación implica la eliminación de agua, ¿sí? Lo llamamos deshidratación. Entonces vamos a ver.
Alcoholes secundarios y terciarios seguro dan por mecanismo E1. ¿Por qué? Porque forman el carbocatión intermediario. Entonces, un alcohol, el reactivo, en general las deshidrataciones de alcoholes se dan con un reactivo deshidratante. Básicamente el ácido sulfúrico. ¿Sí? El ácido sulfúrico es un ácido altamente deshidratante para alcoholes, que deshidrata tanto alcoholes primarios, secundarios como terciarios. Todos los alcoholes se deshidratan. El tema es que se deshidratan más fácil los que son más sustituidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dan un alqueno, dan un intermediario más estable y porque dan un alqueno más sustituido. Entonces, alcoholes terciarios o alcoholes alílicos, ¿sí? Que pueden dar alquenos o dienos estabilizados por resonancia, se deshidratan a veces casi espontáneamente, más que los secundarios y los primarios, que hay que calentarlos un poco. ¿Sí? Pero todos se deshidratan. Entonces, el mecanismo de la E1 es básicamente el mismo que vimos para la E1 de derivados halogenados. Se protona en este medio fuertemente ácido el alcohol. Tenemos el alcohol protonado, la sal de oxonio, que en una reacción de equilibrio pierde el oxidrilo y forma el carbocatión. Recordemos que el agua, aunque sea un reactivo poco básico, puede sustraer este hidrógeno, que también es poco ácido, ¿sí? Simplemente porque la unión está debilitada. ¿Se acuerdan? Repasen cuando vimos SN1 y E1, que yo dije, ¿por qué un reactivo tan poco básico puede actuar como base y un protón tan poco ácido puede sustraerse de ahí? Bueno, lo que pasa es que esta reacción de eliminación se puede dar porque la unión está debilitada, porque el par electrónico, ¿qué está haciendo Está hiperconjugando. O sea, en realidad es un par electrónico, por eso está debilitada la unión. El par electrónico también está comprometido en la estabilización del centro deficiente de electrones. ¿Sí? Bueno, entonces fácilmente se da la eliminación y obtenemos alquenos. ¿Qué alquenos? El alqueno más estable siguiendo la reacción de siguiendo la regla de Zaitsev. ¿Sí? El más sustituido. Siempre. Y si tenemos alguno con la posibilidad de un alqueno con estereoquímica, también el más estable. ¿Cuál es? El trans. ¿Sí? O sea, siempre el más estable. Orientación Zaitsev y el más estable si tenemos estereoquímica. La reacción, fíjense, es un perfil parecido al de la E1 y al de la SN1. Es una reacción en 2 etapas. La primera etapa, la formación del intermediario, ¿sí? Bueno, pasamos por un estado de transición que en este caso, este valor máximo de estado de transición es esto, el que tenemos que superar para romper la unión entre el carbono y el oxígeno. Se rompe la unión, se forma el carbocatión que se estabiliza, en este caso por hiperconjugación, ¿sí? Y la segunda etapa, este estado de transición, es el estado de transición acá, donde se están rompiendo la unión carbono-hidrógeno y formando la unión carbono-carbono. Vamos a obtener siempre el alqueno más estable. En este caso podríamos tener, acá a partir de un terciario, el alqueno con el metileno o el alqueno más sustituido, que conduce, el alqueno más sustituido corresponde al producto de menor energía. ¿Sí? Siempre más estable. ¿Qué pasa con el resultado estereoquímico con esto? Bueno, esto que les decía, siempre el más estable cuando hay posibilidad de estereoquímica en los productos, siempre el producto Z, mayoritario sobre el E. No, el producto trans, mayoritario sobre el Z. La velocidad relativa de deshidratación tiene que ver con la sustitución por 2 cosas, por formación del intermediario de reacción y formación de alquenos más estables. O sea, alcoholes más sustituidos van a dar
intermediarios de reacción más sustituidos, o sea, carbocationes más estabilizados, y a su vez van a dar también alquenos más estables, porque van a ser alquenos más sustituidos. ¿Estamos? Entonces, velocidad de deshidratación, terciarios más que secundarios más que primarios, todo con ácido sulfúrico. ¿Y en qué caso se da la eliminación E2? Lo mismo con ácido sulfúrico, y bueno, cuando hay primarios. ¿Sí? El problema con la eliminación E2, bueno, vamos a dejarlo acá. Cuando hay alcoholes primarios se puede dar la eliminación siguiendo un mecanismo E2, que implicaría la protonación del alcohol y en forma simultánea la salida del alcohol protonado con la salida del hidrógeno a partir de la base, ¿sí? Dando el producto de eliminación. Otra reacción importante que van a sufrir los alcoholes y que son importantes porque también, fíjense que a partir de alcoholes ya estamos teniendo derivados halogenados. A partir de alcoholes pudimos obtener, cuando activamos el alcohol, distintos tipos de grupos funcionales, vimos tioéteres, vamos a poder obtener éteres, alquinos, cianuros, de todo. Y ahora, otra posibilidad es que a partir de alcoholes vamos a tener compuestos más oxidados, como ser aldehídos, cetonas, ácidos, ¿sí? O sea que los alcoholes, si ven, son intermediarios sintéticos muy importantes, porque se pueden utilizar justamente como intermediarios para obtener una gran gama de compuestos en química orgánica. Vamos a ver qué pasa acá. La oxidación. Es importante para el mecanismo, a través del mecanismo de ¿dónde está? De oxidación, creo que se los puse aparte. Lo que podemos oxidar básicamente son alcoholes primarios y secundarios, no terciarios. Entonces, los alcoholes primarios, ¿sí? Oxidantes, dicromato de potasio en medio ácido, permanganato de potasio en medio ácido, esos son los más conocidos, ¿sí? Oxidantes fuertes y oxidantes que no son selectivos, dicromato ni permanganato. Después hay otros oxidantes selectivos, pero digamos, esos llevarían la oxidación al máximo grado, que sería ácido carboxílico. Si yo pongo un alcohol y lo pongo a hervir con dicromato de potasio en medio ácido, lo más seguro es que esto se oxide primero aldehído intermediariamente y en el medio de reacción a ácido carboxílico. Primarios. Alcoholes secundarios. Los alcoholes secundarios se pueden oxidar solo acetonas. Butanona, si tenemos un ciclohexanol, ciclohexanona, ¿sí? Alcoholes secundarios, acetona, dicromato, trióxido de cromo, permanganato. Bien. ¿Qué pasa con los alcoholes terciarios? ¿Por qué no se puede oxidar? Porque la reacción de oxidación que yo les puse, no es que tienen que saber este mecanismo, pero sí tienen que saber por qué no se pueden oxidar los alcoholes terciarios, o ver por qué. Porque la reacción de oxidación requiere que está involucrado, como se forma una unión, una doble unión, carbono-oxígeno, está involucrado, fíjense, un hidrógeno beta. O sea que necesitamos, alfa, que necesitamos en el carbono alfa un hidrógeno, ¿sí? Para que se pueda formar la unión carbono-oxígeno de la acetona, por ejemplo, o del aldehído que pueda pasar a ácido. Entonces los alcoholes terciarios no se pueden oxidar porque nos está faltando este hidrógeno para que se forme esta unión. ¿Entendemos? ¿Qué les va a pasar a los alcoholes terciarios en este medio? ¿Qué le pasa a un alcohol terciario en medio sulfúrico y yo pongo dicromato sulfúrico? Se va a deshidratar. Lo más probable es que se deshidrate. Y lo más probable, más allá de que se deshidrate, que se oxide el alqueno y que se rompa a nivel del doble enlace. Eso es lo que más probablemente le puede pasar a un alcohol en ese medio, ¿sí? Sufrir una deshidratación y una ruptura oxidativa, pero no una oxidación, porque este carbono no admite una doble unión carbono-oxígeno y tampoco tengo el hidrógeno para que se dé. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero
parar la oxidación porque yo quiero obtener butanal en vez de ácido butanoico a partir de butanol. Tengo que utilizar un oxidante que de alguna manera me pare la oxidación. Para obtener aldehídos a partir de alcoholes primarios, lo que se usa es clorocromato de piridinio. Este sí lo tienen que conocer porque es la única manera que ustedes tienen para parar la oxidación y obtener un aldehído. ¿Sí? Es un oxidante más débil, para en la función aldehído. Otra posibilidad, si nosotros estamos en laboratorio y no tenemos clorocromato de piridinio y queremos hacer la síntesis de butanol a butanal y que no me pase a butanoico, lo que uno puede hacer es hacer la reacción en un balón de reacción y destilar el aldehído a medida que se forma. ¿Por qué? Porque ¿cómo es la relación de puntos de ebullición entre el aldehído y el ácido? El aldehído respecto al ácido va a tener menor punto de ebullición. El ácido forma, ¿se acuerdan? Tiene los puentes de hidrógeno, el aldehído no. Entonces, todos los aldehídos tienen menor punto de ebullición del ácido. Si yo en el medio de reacción tengo el balón de reacción y pongo una columna o algo para que me destile, para que ir destilando, el aldehído lo voy a ir separando a medida que se forma. Y ahí puedo evitar la sobreoxidación. ¿Sí? ¿No? Terminamos. No, falta éteres, no terminamos nada. Esperen. Bueno, entonces, ahora vamos a ver éteres. ¿Dónde me dejó este muchacho? Ay. Acá dice éteres epóxidos. Ya estoy. Presentación. Bueno, como verán dice 2013, es el mismo, el de alcoholes yo se los cambié, les puse algunas cosas más que el año pasado, porque el año pasado no lo dábamos con PowerPoint, lo dábamos en el pizarrón, entonces yo les daba nada más que un resumen. Ahora les puse algunas cosas más, pero este es el mismo del año pasado. Le digo porque por ahí en 2013 no sirve, sí sirve, es el mismo. Bueno, vamos a ver ahora este grupo funcional, que también lo vamos a asimilar a los alcoholes. Así como cuando arrancamos con los alcoholes, yo le dije la estructura es muy parecida a la estructura del agua. Si sustraemos un hidrógeno, agregamos un grupo alquilo. En este caso vamos a ver que los éteres tienen una estructura también parecida a los alcoholes y en este caso cambiamos este hidrógeno por un grupo alquilo o arilo o lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con los éteres? Fíjense, ¿tienen doble enlace? No. A ver, la función éter, ¿sí? Carbono, oxígeno, carbono. O sea, reacciones de adición no vamos a tener. Lo que sí van a dar estos éteres son reacciones de sustitución. ¿Por qué? Porque esto va a actuar también como grupo saliente igual que un oxidrilo. Solo que acá es un OR. Entonces, fíjense que de la misma manera que vimos para el alcohol, en el caso de los éteres, esta unión es polar con un déficit electrónico sobre el carbono, ¿sí? Con densidad positiva, y negativa sobre el oxígeno. Por lo tanto, esta molécula puede ser atacada por un reactivo de tipo nucleofílico. O sea, son todas reacciones similares. Asimilen todas las sustituciones nucleofílicas de derivados halogenados, alcoholes, éteres, incluso epóxidos, ¿sí? Variando el grupo funcional y con la característica de cada grupo funcional, vayan asimilándolas todas a medida que vayan estudiando, porque es el mismo tipo de reacción en compuestos muy similares, que tienen una unión polar carbono-oxígeno, ¿sí? O carbono-halógeno, y que entonces pueden sustituir el grupo. ¿Tá? Ustedes, después que lo estudien, vayan asimilando todo lo que vieron conmigo, desde derivados halogenados hasta alcoholes, hasta éteres, hasta epóxidos, porque todo es igual. Una vez que lo estudies, van a ver que todo es muy parecido. Bueno, de la misma manera,
si esto va a ser el grupo saliente, ¿va a ser un buen grupo saliente? No, va a ser un alcóxido. O sea que igual que el que hicimos con los alcoholes, para poder realizar las sustituciones, para que estos compuestos reaccionen por sustitución nucleofílica, vamos a tener que tener siempre ¿qué? Una catálisis ácida. Y en este caso una catálisis ácida y otra posibilidad no tenemos, porque acá no podemos transformar esto, que ya es un OR, en nada. ¿Sí? El OH lo pudimos transformar en un éster activado, ¿se acuerdan? Pero acá ya no. O sea, la única reacción que tienen los éteres, que por sí son bastante inertes, ¿sí? Y que dan muy pocas, es esta. La reacción con ácido iodídrico para dar un alcohol y un derivado halogenado, que es el clivaje. Tenemos un éter, ¿sí? Radical, oxígeno radical, y lo único que podemos hacer es con ácido iodídrico clivarlo, romperlo, ¿sí? A través de una reacción de sustitución. Ya está, son las únicas reacciones que dan los éteres. También pueden protonarse, sí, y dar una sal de dialquiloxonio en este caso, pero se acabó, mucho más de eso no dan. Vamos a ver entonces cómo son estas reacciones. Entonces, reactividad general. El éter, para que lo clivemos en cualquiera de las dos uniones, tenemos que tratarlo en medio ácido. Lo tratamos, por ejemplo, con iodídrico. Obtenemos la sal de dialquiloxonio. ¿Se acuerdan? La del alcohol era la sal de alquiloxonio. Esta es de dialquiloxonio. Y esto, el ioduro, actuando como nucleófilo, va a clivar alguna de las uniones. O sea, va a atacar a este carbono o a este carbono, ¿sí? Dando por sustitución un alcohol que va a provenir, ¿sí? Del OR del éter y el otro resto como derivado halogenado. El tema que tenemos que ver acá es cuándo me va a dar este alcohol o este alcohol, porque yo les digo, vamos a tener un alcohol y un derivado halogenado, cada uno de los restos va a quedar como alcohol y como derivado halogenado. El tema es ver en qué unión, cuál va a ser la unión que se va a romper. Y eso depende, sí, de qué R's tenemos. O sea, la reacción también va a ir por el mecanismo o SN1 o SN2, como venimos viendo. Igual que alcoholes, va a ser SN1 o SN2 con catálisis, porque el éter necesita la catálisis. La reacción es con iodídrico o con sulfúrico, es con un ácido, ¿sí? Lo único que hay que aprender a analizar acá es qué alcohol y qué derivado halogenado voy a obtener. Y eso va a depender de, vamos a pasar acá, del sustituyente. Por ejemplo, siempre que se pueda formar un carbocatión terciario, bencílico o alílico, la reacción transcurrirá por un mecanismo SN1. Entonces, cuando voy a hacer la reacción de un éter, lo primero que me fijo es qué restos tengo. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo terbutil, metiléter. Cuando se puede formar un carbocatión estable, o sea, cuando uno de los restos es un resto terciario, bencílico o alílico, la reacción va a ir por SN1, porque lo que se va a formar rápidamente va a ser el carbocatión. ¿Sí? Entonces, terbutilmetiléter lo tratamos con iodídrico, hasta acá no sabemos, se protona, la catálisis y chau. Lo primero que se forma es el carbocatión, si puede formarse. Entonces, si el carbocatión se forma acá, la unión que se rompió es esta, no la metiloxígeno. ¿Está? Bien. Se rompe esta unión, el ioduro viene acá y en forma secundaria nos da el metanol. O sea, fíjense, el derivado halogenado es este, el más sustituido. Y el alcohol es el alcohol primario en este caso. ¿Está? SN1 con catálisis ácida. ¿Qué pasa cuando no tenemos un carbocatión que se pueda formar? Fíjense este éter, metilpropiléter, ¿sí? Bueno, hacemos la reacción con iodídrico, yoduro de hidrógeno, plin. Lo primero que se forma, entonces, el ataque del par electrónico al protón, el éter protonado. Bueno, ahora tenemos las dos uniones, metiloxígeno y metiloxígeno, ¿sí? Y carbono-oxígeno, carbono primario.
No hay posibilidad de formar carbocatión, no se va a formar ningún carbocatión primario. O sea, va a haber una SN2, ¿sí?, a uno de los carbonos. ¿A cuál? Al menos sustituido, ¿sí?, o al menos impedido. ¿Qué quiere decir? El yoduro puede atacar a este carbono por el lado opuesto y el carbono desplazar todo eso como grupo saliente, ¿verdad? O el yoduro puede atacar a este carbono y desplazar al metanol como grupo saliente. Tenemos las dos posibilidades. Bien, ¿cuál de las dos se da? Y bueno, se da que el yoduro, en este caso, ataca siempre al menos impedido. Porque como de todas maneras va a ser el SN2, el ataque va a ser al menos impedido. En este caso, fíjense, entonces obtengo el derivado halogenado de yoduro, de metilo, y el alcohol que se obtiene es propanol. ¿Sí? Vamos a ver, entonces, considerando estas dos posibilidades, tenemos que ver si tenemos distintos éteres con distinta sustitución, cuáles van a ser los productos de reacción de clivaje con yoduro e hidrógeno. Vamos a ver. Fenil etiléter. Si nosotros lo enfrentamos con yoduro, se va a protonar el oxígeno. ¿Tenemos la posibilidad de formar un carbocatión estable? No, porque el carbocatión que nos daría acá no es estable, es como un no vinílico, no se estabilizan, ¿verdad? Y el carbocatión que me daría acá es uno primario, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que ocurre es que se protona el oxígeno y ocurre una SN2. ¿A dónde ataca el yoduro? Acá. Esto se va como grupo saliente, ¿sí? Entonces me va a dar fenol y yoduro de etilo. Y la reacción fue una SN2 con catálisis ácida. ¿Entendemos? Cuando tienen un fenilo unido siempre da fenol, porque el fenilo no puede ni formar un carbocatión estable, ni puede ser atacado por el lado opuesto, porque el nucleófilo no va a pasar por el centro del núcleo. ¿Sí? Entonces, cuando uno de los restos es fenilo, siempre en ese caso, el alcohol que se forma es fenol. ¿Entendemos? Por SN1 o por SN2. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Veamos este. Fenilterbutil. Tenemos este éter, se puede romper acá, se puede romper acá. ¿Sí? ¿Tenemos la posibilidad de un carbocatión estable? Sí, el terbutilo. Entonces se va a romper ahí. Primer paso, se va a protonar el oxígeno. Segundo paso, se va a romper la unión carbono-oxígeno. Se va a formar el carbocatión terciario. Ese carbocatión terciario va a ser atacado por el yoduro. Entonces nuestro primer producto va a ser yoduro de terbutilo. Y el fenol, ¿sí?, se obtuvo como grupo saliente, ¿ven? Esta unión no se rompe nunca. Y entonces acá es una SN1 con catálisis ácida, porque fue a través del carbocatión terbutilo. ¿Sí? Vamos a ver este. Acá tenemos un éter, dietiléter. No tenemos posibilidad de formar carbocatión estable. Entonces va a ser una SN2. Muy fácil, se va a protonar el oxígeno. Los dos restos son iguales, así que el yoduro va a atacar a este carbono o a este. Se ataca a este, esto va a ser el grupo saliente, etanol, ¿sí? Y voy a obtener yoduro de etilo y etanol. Aunque me olvidé de ponerlo. Me olvidé, pero ahí el etanol es el otro. SN2, ¿está? Vamos a ver este último caso. Tenemos un resto alquílico primario y un resto alquílico ¿de qué tipo? Muy bien, alílico, ¿sí? El resto alquílico alílico me va a dar un carbocatión alílico que se puede estabilizar por resonancia, ¿verdad? Entonces, la unión que se va a clivar va a ser esta. ¿Tá? Se protona el oxígeno, se cliva la unión, se forma el carbocatión alílico que se estabiliza por resonancia, este par electrónico acá, la carga positiva acá, acá.
y ese carbocatión es atacado por el yoduro, ¿sí? Dando el yoduro de alilo y el etanol. SN1 con catálisis ácida. ¿Entendemos cómo tienen que ver el clivaje de éteres? Tienen que ver los dos sustituyentes y qué posibilidad hay de tener un carbocatión estable. Esto es un repasito porque los éteres en realidad ustedes ya saben sintetizarlos. Lo que pasa es que las reacciones que vieron para sintetizar éteres las vieron como reactividad de otros compuestos, ¿sí? Pero por ejemplo, si ahora nosotros retomamos esas reacciones que ustedes vieron, fíjense que ustedes saben sintetizar éteres, salvo esto que es la deshidratación de alcoholes primarios, que en realidad es un método industrial, es la forma de sintetizar el éter etílico, que es el más común, ¿sí? La reacción de deshidratación. Ustedes saben ya, por ejemplo, que un derivado halogenado con un nucleófilo tipo alcóxido nos da un éter, ¿verdad? Tiene que ser un derivado halogenado ¿de qué tipo? Primario, porque este reactivo nucleofílico es fuerte, ¿sí? Entonces, un derivado halogenado primario con un reactivo nucleofílico fuerte, un alcóxido, por una SN2 nos da éter. Esto lo saben de derivados halogenados y es para éteres tanto simétricos como asimétricos. Esta reacción que ustedes vieron a partir de la reactividad de este derivado halogenado se llama síntesis de Williamson, derivado halogenado alcóxido. El alcóxido puede ser primario, secundario, terciario, alílico, pero el derivado halogenado tiene que ser primario. ¿Por qué? Porque el alcóxido es un reactivo nucleofílico fuerte. Entonces la reacción va a promoverse una SN2. Entonces la SN2 va por derivados halogenados primarios, ¿sí? Lo que está limitando es esto, el reactivo. Y otra reacción que ustedes también vieron, que vuelvan a repasar, en alquenos, una de las adiciones electrofílicas de alquenos era la oximercuración, que podría usarse. ¿Se acuerdan? En metanol en agua, cuando se hacía en un medio alcohólico, obteníamos el éter correspondiente. ¿Sí? En realidad son reacciones que ya vieron. Ahora vamos a ver, bueno, los éteres, tanto el éter etílico como otros éteres cíclicos, se utilizan mucho como solventes, ¿sí? Éter etílico lo van a leer muchas veces, tetrahidrofurano, ¿sí? Estos son éteres cíclicos. Y ahora vamos a entrar a otro tipo de éteres. ¿Qué pasa cuando el oxígeno está uniendo a dos restos alquílicos, pero que a su vez están en la misma cadena, ¿sí? Ese tipo de compuestos, fíjense, cuando el oxígeno une a dos carbonos de la misma cadena, 1,2, posición 1,2, los compuestos se llaman epóxidos, ¿sí? Son éteres, lo que pasa que son cíclicos, u oxiranos. ¿Qué pasa con estos éteres en relación a los éteres abiertos? Primero, tenemos una densidad negativa sobre el oxígeno y dos carbonos con densidad positiva. Eso es lo mismo. Estén o no estén en la misma cadena, es lo mismo. Pero acá, aparte de esta polaridad, tenemos una tensión angular, porque fíjense que tenemos un ciclo de 3. Y ustedes saben que el ciclo de 3 tiene el ángulo bastante deformado, ¿sí? O sea que este tipo de compuestos también tienen una tensión angular importante. Entonces, si sumamos la polaridad de enlace que tenemos a partir de los enlaces con deficiente de electrones y con densidad negativa en el oxígeno a la tensión angular, esto, sobre todo por la tensión angular, estos éteres son más reactivos que los éteres, ¿sí? Que este tipo de éteres. Sobre todo por la tensión angular, van a tratar de reaccionar para abrir el anillo. ¿Qué tipo de reacción se va a dar? A ver, ¿en este carbono o en este carbono? ¿Qué tipo de reactivo va a poder reaccionar en cualquiera de estos carbonos? Nucleófilo. ¿Cómo va a ser la reacción si yo ahora tengo un anillo con un oxígeno con densidad negativa? Porque esto es como si fuera plano, con el oxígeno de un lado o del otro. Entonces, ¿qué tipo de sustitución se va a poder dar?
SN2, el nucleófilo solo va a venir por el lado opuesto al oxígeno. ¿Sí? Entonces, en todos los casos, la reacción de los epóxidos es una SN2, porque por arriba tengo el oxígeno y el nucleófilo siempre va a entrar por el lado opuesto. ¿Sí? Y vamos a ver cómo es. Bueno, después vamos a ver cómo es, pero vamos a ver la síntesis. ¿Cómo sintetizamos esto? Si no lo saben, estos tipos de epóxidos pueden sintetizarse a partir de alquenos con perácidos. Fíjense que tenemos un oxígeno más, que eso no es un ácido, es un perácido, ¿sí? En una reacción donde obtenemos el epóxido, se transfiere este oxígeno y obtenemos el epóxido más el ácido. O lo podemos sintetizar a partir de la deshidrohalogenación interna de aloidrinas, ¿sí? Las aloidrinas, ¿se acuerdan las que sintetizaban a partir del alqueno con bromo en agua? Bueno, si la tratan en medio básico, lo que ocurre que es, a ver, en medio básico, que este oxidrilo pierde el protón y queda un alcóxido acá, ¿sí? Que va a atacar a este carbono y desplaza al bromo. Es como una SN2, una SN interna, ¿sí? El oxidrilo en medio básico queda como O menos, ataca al carbono de al lado que está con densidad positiva y desplaza al bromo y nos da el epóxido. Esas son las dos formas en general que vamos a tomar para la síntesis de estos epóxidos, ¿sí? Alquenos saben sintetizar y aloidrinas también. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con la reactividad. Los epóxidos reaccionan con reactivos nucleofílicos, ya les dije, a través de desplazamiento SN2 y solo SN2 porque tenemos el anillo de oxígeno de un lado del plano. En las reacciones en medio neutro o básico, el reactivo está... Bueno, a ver, las reacciones se pueden llevar a cabo en medio neutro o ácido, neutro básico o ácido. ¿Esto qué quiere decir? Podemos tener una catálisis ácida. Sí, podemos, porque nosotros protonamos y se va a protonar el oxígeno, ¿sí? Nos va a dar una sal de oxonio que va a poder resistir la sustitución. Pero como el epóxido es más reactivo que el éter común, por lo que les dije que el anillo está tensionado, las reacciones no necesariamente necesitan catálisis acá. El epóxido puede reaccionar con una base directamente, como reactivo nucleofílico, y no necesariamente poner una catálisis. Entonces los mecanismos pueden ser con catálisis ácida o no. La diferencia en que sea con o sin catálisis ácida, ¿sí?, tiene que ver con en qué carbono se nos va a sustituir. Y ahora vamos a ver los ejemplos. Cuando las reacciones se llevan a cabo en medio neutro o básico, el reactivo ataca al carbono menos sustituido del anillo, presentando una típica reacción SN2. ¿Sí? Esto es lo que es secreto de las reacciones de los éteres. En reacciones llevadas a cabo en medio ácido, se protona el oxígeno y entonces el ataque nucleofílico ocurre en el carbono más sustituido. Se dice que es una reacción SN2 con carácter carbocatiónico. A ver, ¿cómo es esto? Supongamos que nosotros hacemos la reacción de un epóxido, ¿sí? 1,2-epoxipropano, ¿sí? Para nombrarlos hay que indicar los carbonos entre los cuales se encuentra el anillo oxirano, ¿sí? 1,2-epoxi, tanto. En este caso es 1,2-epoxipropano. Yo les dije que como tal puede reaccionar con reactivos nucleofílicos sin la catálisis. Bien, tenemos este carbono y este carbono con densidad de carga positiva, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un ataque en medio alcalino, porque el alcóxido lo pusimos medio ácido. Si ponemos medio ácido tenemos el alcohol, así que acá no nos sirve tampoco. El alcóxido como reactivo nucleofílico. ¿A cuál de los dos va a atacar? Por una SN2 a este, que es el menos sustituido. ¿Sí? ¿Cómo funciona este SN2? El alcóxido, el oxígeno, ataca al carbono menos sustituido por el lado opuesto y el grupo saliente es este oxígeno. ¿Está? Porque de este carbono, ¿qué sale? Este oxígeno. Este es el grupo saliente,
que se queda unido al carbono de al lado, obviamente. Entonces, el oxígeno ataca acá, este es el grupo saliente, voy a obtener un éter acá, o metilo, porque esto es lo que entró como nucleófilo, y bueno, después con metanol, el medio que tenga, se protona. Entonces, primero, es una SN2 común, ¿sí? Salvo que el grupo saliente queda unido. ¿Y qué obtengo siempre? Fíjense. Compuestos que tienen dos grupos funcionales. Por eso es que los éteres son muy importantes para síntesis también, porque nos pueden proveer dos grupos funcionales. ¿Sí? Esta es una SN2 típica. ¿Qué pasa? Ah, ¿no te vas a quedar quieto? Uy. No se quiere quedar. Bueno, ¿ustedes la tienen la reacción? Bueno, fíjense ahí. ¿Qué pasa cuando hacemos la reacción en un medio ácido? Cuando hacemos la reacción en un medio ácido, porque no se quiere quedar esto acá, si tienen la transparencia, ¿no? Si tienen la transparencia, si tienen ahí el apunte, fíjense. Lo primero que ocurre si estamos en medio ácido, ¿sí?, es que se protona el oxígeno. Bien, entonces tenemos los dos carbonos con densidad de carga positiva. Lo que pasa que al estar protonado el oxígeno, ¿sí?, la atracción electrónica es mayor, quiere decir que los carbonos tienen mayor densidad positiva. ¿Sí? ¿Qué pasa? En este caso el nucleófilo va a atacar al carbono más sustituido. ¿Por qué? Porque el carbono más sustituido es el que mejor soporta la carga positiva o la densidad de carga positiva. ¿Sí? Entonces, entre los dos carbonos, entre los intermediarios que podemos tener, o los estados de transición, con un carbono positivo, el más sustituido, y el otro carbono positivo, el menos sustituido, con densidad, el carbono que soporta mejor la carga positiva es el más sustituido. ¿Sí? Entonces, ese es el estado de transición que vamos a tener en mayor porcentaje, y ese carbono más sustituido es el que va a ser atacado por el nucleófilo. Entonces, en este caso, la reacción es una SN2, pero como la SN2 se da al carbono más sustituido, se dice que es una SN2 con carácter carbocatiónico. ¿Sí? El anión ataca por el lado contrario, pero en el carbono que mejor soporta la densidad de carga positiva. Entonces, esa es la diferencia cuando hacemos el ataque nucleofílico en condiciones ácidas, o sea, con el intermediario, con el éter protonado, y cuando lo hacemos en condiciones básicas. Siempre es SN2, pero una vez al carbono más sustituido y otra vez al menos. ¿Cuáles son las posibilidades? Muchas, fíjense. Las posibilidades sintéticas. Tenemos un éter, este carbono tiene dos sustituciones, ¿sí? Este es 1, 2, 3 epoxi, 3 metil, 1, 2, 3, 4, 5, pentano. ¿Entendemos? La cadena más larga está escrito así para que ustedes vean ahora la reacción. Pero es una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pentano, 2, 3 epoxi, ¿sí? 3 metil. Un carbono, uno de los carbonos que está unido al anillo tiene dos sustituyentes y el otro uno. Entonces, ¿qué pasa? La posibilidad es que pueden reaccionar con muchos reactivos nucleofílicos y la reactividad tiene que ver con que podemos sintetizar, fíjense, muchos grupos funcionales distintos. Entonces, cuando este éter reacciona con metanol en medio ácido, dijimos, se protona el anillo, se protona el oxígeno, estamos en medio ácido, el nucleófilo ¿dónde va a actuar? A este carbono. SN2 siempre por el lado opuesto, pero a este. Me va a quedar acá. Está escrito al revés, ¿eh? O metilo, que es este, ¿sí? Porque es el más sustituido, y oxidrilo en el menos sustituido. ¿Estamos? Cuando hacemos la reacción con agua en medio ácido, se protona el oxígeno,
el agua como nucleófilo va a actuar también a carbono más sustituido. ¿Sí? Nos va a dar. Esto viene del agua y este es el oxidrilo que queda del oxígeno unido. Clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Se protona el oxígeno y el cloro ataca al carbono más sustituido. Este cloro viene del carbono, viene del reactivo. Este oxígeno viene del anillo. Alcóxido está medio alcalino. ¿Sí? Bien, entonces el alcóxido va a dar una SN2 a este carbono, al menos sustituido. ¿Sí? El OR va a quedar un éter acá, que proviene del reactivo, al carbono menos sustituido, y el OH que proviene del oxígeno del anillo. Grignard. Reactivo de Grignard. Acuérdense que los reactivos de Grignard son carbañones, ¿sí? Y que por supuesto no se pueden hacer reaccionar en medios ni ácidos ni acuosos, porque se descomponen. Entonces un carbañón que va a actuar por SN2 a este carbono, ¿sí? Va a quedar ahí en el carbono menos sustituido y el oxígeno que viene del oxígeno del anillo. Cianuro. Tampoco se puede hacer reaccionar en medio ácido, se formaría cianhídrico, y aparte de ser tóxico es menos nucleófilo. Bien, entonces va a actuar sobre este carbono por SN2 común y nos va a dar un compuesto con el grupo funcional ciano y el oxidrilo. Y por último las aminas, que nos van a dar aminas y oxidrilos, actuando en medio alcalino al carbono menos sustituido. Todas las reacciones son SN2 y todas las posibilidades de síntesis son estas. Es importante cuando ustedes vean en la parte de problemas, cuando hagan la parte de transformaciones y tengan que llegar a compuestos que tienen dos grupos funcionales, ¿sí? O pasar por alguno que tenga dos grupos funcionales, en general, esos tipos de síntesis van vía un epóxido. Creo que no. No. Bueno, la clase que viene ya empieza con otros temas.